¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este episodio nos vamos a apartar un poco de la biografía del Sensei y recibiremos a un invitado. Roberto Palma Sensei es el fundador y presidente de la Organización Argentina de Aikido, una de las organizaciones más importantes de la Argentina. Nació en Mendoza en el año 1958, fue alumno de Kenzo Miyazawa Shihan, quien introdujo el Aikido en la Argentina, y también fue instructor en el dojo central de este. En el año 2003, al fallecer Miyazawa Shihan, fundó su propia organización. La Organización Argentina de Aikido ha tenido, desde su creación, un crecimiento exponencial, contando con dojos a lo largo del país y también del exterior. ¿Cómo le va, Sensei? ¿Cómo anda? Muchas gracias. Primero agradecerle que se preste a charlar con nosotros y, saludarlo y saber un poco, conocer un poco cómo desde el ámbito institucional la Organización Argentina de Aikido encaró esta cuestión de pandemia, esto que fue pasando, que está pasando todavía en la Argentina. Bueno, buenos días, un gusto de estar con ustedes. Gracias, Hernán, por esta entrevista, por esta charla. Bueno, la Organización Argentina de Aikido está respetando, digamos, las normas que está teniendo todas las personas, toda la gente, y a partir aproximadamente del 12 de marzo estamos sin actividad. Esperando ansiosamente volver al tatami, volver a la práctica de esto que nos gusta tanto y que nos alivia, nos ayuda día a día, que es un trabajo que hacemos físico, mental y espiritual. La verdad que se extraña mucho estar en el tatami, se extraña mucho estar con los alumnos, entre los mismos compañeros. Todos hablan de esto, extrañan el abrazo, en fin, pero bueno, también nos hemos preparado para esto, tenemos la fortaleza para hacerlo y estamos haciendo clases online los días lunes, miércoles y viernes a las 19 horas y también martes y jueves a las 11 horas y los sábados también a las 11 horas. Como para despuntar el vicio, estamos haciendo fundamentalmente trabajos con Boken y con Yo, que es más fácil de llevar. Claro, eso le iba a decir yo. Usted dijo, estamos sin actividad, pero en realidad no estamos sin actividad. Eh, Sí, Ustedes es verdad, es empezaron. verdad. Claro, porque ustedes arrancaron, creo que fueron de los primeros en arrancar con las clases a través de Facebook, a través de Instagram. ¿Cómo fue ese cambio, Sensei, de pasar a las clases presenciales multitudinarias que hay en el dojo central siempre a pararse delante de la cámara y tratar de llegarle al televidente, por así decirlo, al que estaba mirando a través de la pantalla? Yo tengo un pensamiento con respecto a eso, Hernán. Mi pensamiento puntual es que cuando está el problema, cuando se suscita un problema o cuando hay una necesidad, aflora el ingenio. Si usted está cómodo siempre en su casa y todo está normal, bueno, usted está tranquilo, su cuerpo, su mente está tranquilo. Pero cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, el ingenio inmediatamente empieza a trabajar y empieza en funcionamiento. Y los argentinos somos muy ingeniosos y buscamos la forma de poder acomodarnos rápidamente. La verdad que estar en las cámaras, a veces hay personas que, bueno, los ponen un poco nerviosos. Lo fundamental quizás es el esfuerzo en poder llegar al alumno, ¿sí? En cada Claro. movimiento y en cada posición para que lo pueda copiar y no sienta aburrimiento y que pueda entender los movimientos sobre, digamos, en la pantalla. Pero fue muy bueno, la verdad que a mí me ha puesto muy contento esto porque he ido logrando, ¿cómo es que se llama? Una conexión con el alumno y fundamentalmente hemos crecido un montón, porque hoy tenemos alumnos que son
cinturones amarillos, cinturones naranjas, verde, y estamos haciendo técnicas de segundo dan y las Sí, copian perfectamente y yo los puedo ver ante la pantalla. Entonces es una experiencia linda que me ha llevado también a buscar nuevas formas para el futuro, porque nosotros, por ejemplo, no teníamos el contacto o no teníamos esto antes para poder llegar al interior y para poder claro. llegar a lugares que son muy alejados y siempre es como que todo se cocina en Buenos Aires y está bueno esta expansión federal del Aikido. Bien, muy interesante esto que usted dijo de nuevas formas para el futuro. Me resultó Sí, muy llamativo, muy interesante. Sensei, igual de todas maneras yo sé, porque lo sé, que usted es de viajar mucho a los dojos del interior y demás. Esto reemplaza, digamos, ayuda, suma o directamente lo reemplaza al tema de los viajes. ¿O usted considera que después, cuando esto se levante, continuarán esos viajes? De su parte, digo, mire, no usted viajando. sí, una cosa es que yo le diga, Hernán, le envío un fuerte abrazo y otra cosa es que se lo dé. Sí, claro. ¿Sí? Cuando uno da un abrazo, a mí me gustan esos abrazos fuertes donde se junta el corazón con el corazón y un abrazo sincero. Yo Mm. creo que esto es hoy, ¿sí? Esto es hoy. Digamos, yo voy a seguir visitando el interior porque a mí me parece que el aikido debe crecer armónicamente y parejo en todo el país, como una siembra pareja, porque he vivido otras etapas hace muchos años atrás donde generalmente se visitaba poco al interior. También no era fácil, ¿sí? Pero se visitaba poco al interior y cuando se visitaba era ir, tomar examen, una clase de una hora o un poco menos y a veces ni siquiera clase y se volvía nuevamente a Buenos Aires. No en nuestra organización, pero yo lo he visto en otras etapas, ¿no? De mi Sí, vida. Y a mí siempre, desde que comenzó nuestra organización, desde que empecé a viajar, siempre me gustó el contacto estrecho con las provincias y los lugares que realmente este, lo esperan con los brazos abiertos, sedientos de conocimiento, con mucha alegría, donde expresan todo el cariño, ¿sí? Entonces, la verdad que me encanta eso. No voy a dejar de hacerlo, voy a continuar. Es más, todo este tiempo me ha llevado a meditar, a pensar nuevas cosas y solamente estoy en este, digamos, letargo, en este paréntesis, ¿sí? de meses, estoy tomando, digamos, impulso para largarme con mucho más fuerza, como cuando empecé, ¿sí? Con la organización, más que eso, ¿sí? Estoy así tomando ese impulso para volver a viajar y poder sembrar Aikido con todo el corazón. qué bueno, Sensei, qué bueno escuchar eso. De todas maneras, por lo que usted me dice, fue un paréntesis, pero no hubo pausa. Usted siguió maquinando y dándole, Sí. ¿no?, forma en su cabeza. Ya que usted lo Mm. menciona, Sensei, ¿cómo fue la fundación de la organización? ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo es, brevemente, para tener una idea para aquellos que no conocen? Mire, como usted dijo, yo era alumno de Sensei Miyazawa, yo pertenecía a la Asociación Argentina de Aikido, ¿sí? Y en el fallecimiento del Sensei Miyazawa, ahí se produce una división, ¿sí? Y realmente mi dojo, el sensei en un momento cuando estaba muy mal me preguntó, me dice el sensei, eh, ¿cómo estaba mi dojo? En ese entonces mi dojo, ¿cómo estaba mi dojo para ser el dojo central? Fue la pregunta. Ah, En ese momento mi dojo estaba en la misma calle que hoy estoy, pero aproximadamente a 2 cuadras.
Era un pasillo largo, un galpón de chapa de zinc, ¿sí? Que por sí, ejemplo, es que siempre llovía en ese lugar, porque la condensación hacía que cayeran gotas todo el tiempo en el tatami, una cocina tan pequeña, pero tan pequeña, y todos nos metíamos en esa cocina a tomar mate, a tomar té, ¿sí? sí, Y teníamos un solo bañito que salía el agua hirviendo, ¿sí? Siempre salía agua caliente, eso es lo que recuerdo. El vestuario era un vestuario muy pequeño, que lo habíamos dividido en dos, y ahí se cambiaban los hombres y las mujeres. Pero sí, la cocina era algo como, vio como las cocinas de la casa, donde nos sí, reíamos, donde contábamos nuestras cosas, nuestras alegrías, nuestros dolores. Y bueno, ahí fue el primer dojo y el sensei me pregunta, cuando él estaba ya muy enfermo, cómo estaba mi dojo para ser el dojo central. Entonces yo le dije que, bueno, que tenía que hablar con el dueño y que podía ser, pero tengo que modificar vestuarios y todo eso. Y bueno, quedó ahí la conversación. Yo fui a hablar con el dueño a ver si me dejaba ampliar, mejorar vestuarios, cocina. Y él mucho no quiso. Inmediatamente salimos con Andrea a buscar lugares y entre tanto buscar, así buscamos, vimos arriba en un segundo piso y me dice, Andrea, mira ese lugar. Le digo, no, debe ser un departamento, no, eso no. Y me dice, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a preguntar. Y bueno, llegamos a la calle Fleming, sí, donde ahí fue el dojo, fue mucho más grande, tuvimos dos tatamis, pero en ese tiempo el sensei fallece en una reunión que hacen la asociación, eh, bueno, hay una división y, y ¿cómo es que se llama? Y en la charla se dice que el dojo central va a ser el lugar más cerca de, ¿cómo es que se llama? Del dojo que tenía Sensei Miyazawa. Y el lugar sí, más cerca era mi dojo. Pero bien, mi dojo, porque mi dojo estaba en Martínez y él estaba en, ¿cómo es que se llama? Olivos. sí, Pero, bueno, ahí hay un grupo dice, no, no, mejor lo vamos a poner en el centro y deciden ponerlo, va, digamos, en el centro no, en Villa Urquiza. ujú, Bueno, hay una división y yo me quedo solo, decido no continuar ahí, impulsado por dos mujeres, ¿sí? Y por mi sí, corazón, por supuesto, porque yo siempre me tuve fe, ¿no? Las dos mujeres es la esposa del sensei Miyazawa, Estela Chaki. ujú, Estela Chaki me dice, Roberto, ¿por qué vos no? Esa fue lo que me dijo ella. Me dice, Roberto, ¿por qué vos no? Vos podés. Y bueno, Andrea al lado de Estela me dicen, dale, este, anteriormente el sensei Nishida había venido a visitarlo al sensei Miyazawa, ya cuando él estaba muy mal. Sensei Nishida viene a Argentina y sensei Miyazawa me dice que me quede cerca de él. Me dijo que me bien, quedara cerca de él, es más, que lo hospedara, que lo llevara a comer y que me quedara cerca de él. Y bueno, es lo que hice. Lo fui a ver al sensei, o sea, hablé con el sensei Nishida. Sensei Nishida viene a Argentina. Hizo un trabajo impecable el sensei Nishida, el cual yo creo que le debo todo lo que tengo. ujú, Que aparte de ser un gran maestro, es una gran persona y yo lo considero un gran amigo. ¿Sí? bien, Difícil a veces esto, pero yo siento que eres un gran amigo. sí, Y complicado. él, sí, él hizo un trabajo muy impecable, se vino hasta Argentina, fue a hablar con Sensei Kurata, ¿sí? Ujú, Y después fue a hablar con la asociación y les dijo que él me iba a apoyar, ¿sí?
Y es una cosa, imagínense que Sensei Nishida tenía una espalda, un potencial enorme, pero con la prolijidad que vino hasta acá, decidido a apoyar a un dojo, o en ese momento no sé si éramos 3, 4 dojos, no sé, 5 dojos en ese momento, y confió en mí. Esa es la cosa, confió en mí. Él Y confió usted en no mí lo y a partir defraudó. de ahí, no, es verdad, No. yo trabajé Digo, mucho, confió bien, ¿no? y yo trabajé muchísimo por el Aikido. Sí, Desde que comencé el Aikido no paré de trabajar y no dejé ningún día de ¿cómo es que se llama? De trabajar ni de practicar. mm, Casualmente, esta pandemia, en un momento también me puse a analizar que digo, yo nunca paré de practicar aikido ni pensar aikido, porque el sábado, el domingo, todos los días yo pienso aikido y trabajo en el aikido, todos los días de mi vida, porque es lo que hago en 100%. claro, Entonces, eh, a partir de ahí no paré y con esta pandemia, como le digo, tampoco me sí. paró. Yo no me Mm, detuve. no. Eh, Me metí en las redes, que a veces los más grandes somos un poco reacios a esto, Ujú, pero me metí en las redes, eh, muchos de ustedes me impulsaron, me ayudaron, fundamentalmente Andrea, ¿sí? Que es mi coequiper, se claro. lleva mucho mejor con la tecnología, mis hijos, y bueno, y ahí estoy, sigo trabajando en el Aikido y si no hubiese habido tecnología, yo estaría en el tatami practicando también. Claro. Solo, no importa. Como me llama la atención, me resulta muy interesante observar, digamos, esto que usted contó de la prolijidad de Nishida Sensei para llevar adelante el proceso, cómo luego esa prolijidad en realidad también es recogida por usted. Me consta que cuando usted realiza movimientos de cualquier tipo, siempre son muy prolijos, respeta siempre mucho a Nishida Sensei, a quien está, a quien... Y eso, qué importante, ¿no? Porque a veces uno ve movimientos, llamémosle políticos, o no importa, movimientos que se hacen, que arrancan de una manera desprolija o que arrancan de una manera poco prolija, y cómo ese nacimiento luego se proyecta, ¿no? La organización, en todo ese movimiento, en todo ese dojo, es particular, o al menos me llamó la atención eso a mí. Creo que es un punto para tener en cuenta. Porque sí, es un punto para tener en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque yo tuve dos maestros japoneses Claro, claro. y el aikido es piramidal. El aikido es piramidal, ¿sí? Entonces, las cosas hay que hacerlas prolijas. Entonces yo no puedo directamente, he tenido casos donde, por ejemplo, una vez un alumno me dice que se había comunicado con el Honbudoyo, ¿sí? Y que Ujú, él iba a ir a dar examen al Honbudoyo. Eso sí, no está bien, no está bien. No está bien porque yo aprendí otra cosa, yo aprendí con ellos, estoy hablando con mis maestros japoneses, que uno tiene que comunicar al escalón superior y así sucesivamente. Entonces, y siempre hay que ser prolijo, ¿me claro. entiende? Ujú, Entonces, eso es muy japonés, es japonés y está bien. Si nosotros estamos haciendo el aikido que es japonés, hay que respetar las normas. claro, Hay que seguir, digamos, manteniendo la cultura japonesa. claro. Sí, y también imagino que es, digo, a usted lo están mirando, usted me está contando la génesis de una organización que ahora, bueno, vamos a hablar un poquito más de hasta dónde llegó y hasta dónde, por lo que usted me dijo, hasta dónde proyecta que llegue, ¿no? Pero digo, usted lo acompañaban una serie de personas que lo estaban mirando. Y entonces, Sí, digo, si las cosas se hacían en forma desprolija, entiendo que el pensamiento iba a ser o era, bueno, esto es así nomás y es una... y no, la verdad que no. Sí, sí, usted me contó que, bueno, eran 4 o 5 dojos, o vamos a poner 3, 4 dojos, y usted recién arrancaba, y también me contó que desde usted siempre intentó viajar y demás.
pero ¿cómo hizo? Porque, digamos, usted formó la Organización Argentina de Aikido, eran pocos dojos. ¿Cómo empezó a viajar? ¿Cómo surgió esta Yo, idea? Sí, mire, perdón. teníamos, yo recuerdo en ese entonces eh, mi dojo era el más fuerte, creo, en ese entonces, porque teníamos 37 alumnos, si mal no recuerdo. En ese Wow. momento yo tenía 37 alumnos y era un dojo muy fuerte, era un dojo Sí. fuerte, digamos, que tenía el sensei Miyazawa, y él nunca lo pudo conocer. O sea, en todo el trayecto ese no lo conoció porque él ya estaba enfermo, tenía problemas, y, y cuando él dice que quería que el dojo ese central, yo creo que antes él tuvo, esto no sé, esto nunca me quedó claro, ni me va a quedar claro, porque también pienso que el Sensei Miyazawa, él ya sabía, ¿sí? Probablemente lo que iba a pasar, Sí. o probablemente estaba pensando en irse a vivir a España. Ah, Habían dos opciones que yo había olido en ese momento con respecto a él, porque yo estaba muy cerca de él, ¿sí? sí. Imagínese que yo tenía las llaves del dojo y fue el primero que introdujo el asado en el dojo, las reuniones, fue el primero que introdujo la música, la guitarra, ¿sí? En una reunión. Y me acuerdo que una de las cosas que cantaba, que qué sé yo, hasta cantamos hasta el viejo hospital de los muñecos, de Pinocho, una cosa El así. Yo me Pinocho, acuerdo de esa sí, canción, sí, sí, y yo le introduje la guitarra y lo traje a Roberto Apeseche, que era un compañero mío, que sí. falleció, eh, y bueno, bueno, me fui un poco de tema. No, no se preocupe, Eh, está muy bien, está muy bien. me, me, ¿Cómo es que se llama el sensei? Yo pensé que el sensei hasta en un momento él como que se quería ir a vivir a España o algo pasaba en él, pero bueno, él estaba enfermo y nunca reconoció estar enfermo, que es muy típico también en los japoneses. Los japoneses Sí, no reconocen a veces estar enfermo o tener alguna dolencia o estar débil. Él siempre está fuerte y él siempre va para adelante, el japonés. claro. Y él decía que tenía úlcera. Él decía que tenía úlcera. Y hasta las últimas clases que daba, él ya le había cambiado un poco el humor. Le había cambiado el humor, estaba como más irritable. Sí. Y yo me di cuenta lo que iba a suceder cuando él pone un pañuelo en su cabeza como los kamikaze. Mm, Eh, no claro. sé por qué me estoy yendo para este lado, pero son cosas que me quedaron en la cabeza. Lo vi como estoicamente él seguía practicando en tiempos más cortos, muy Mm, irritable, pero en tiempos mucho más cortos. Pero a sí, pesar de los dolores que tenía, él bajaba de su casa al tatami, se vestía, ponía el pañuelo en la cabeza, que nunca se había puesto un pañuelo en la cabeza, como lo hacían los kamikazes, y sí, practicaba. Así como vi a un grande, así como vi a un grande hacer esto, más allá del dolor, ¿sí? Vi sí. después lo que es la muerte y cómo lo bajaban por esa escalera en una bolsa negra, Ujú, y la otra contracara de la vida, ¿sí? De la sí, misma vida, que la muerte es parte de ella. sí. Qué sé yo, bueno, me fui un poco de No, no, contexto, ¿no? pero está, no, está muy, muy interesante, muchas Volvamos a gracias, los porque viajes. es un... No, no, pero está bien, muchas gracias por compartir es una cuestión tan, tan personal, tan íntima, que la relación que tenía usted con Sensei Miyazawa, que yo, me consta que así era, bueno, me han contado
por ejemplo, también que usted iba los domingos a practicar, ¿es cierto esto, Sensei? Como tenía la llave, se Sí, metía, iba al dojo. sí, me iba a practicar solo porque yo sentía paz, Hernán. Mm, El dojo era muy chiquito y tenía un jardín en el fondo. Yo tenía la llave, me iba a la mañana, ¿sí? A la mañana me iba en bicicleta, al dojo y de Martínez a Olivos, y me iba a la mañana y me iba a practicar. Y muchas veces ni siquiera practicaba, solo me sacaba los zapatos, saludaba y caminaba en el tatami. Y para mí era como haber ido, no sé, era un bálsamo, era como que haber ido a la iglesia y como haber ido, no sé, a un lugar de paz. Y de ahí me volvía, ya escuchaba a los pájaros distintos y para mí era, sentía paz en mi corazón, ¿no? Y bueno, el sensei a veces me escuchaba, bajaba, asomaba la cabeza por la escalera y veía que era yo, me saludaba y subía. Pero bueno, no sé, un loco, un fanático, ¿no? qué Pero, bueno que... Sí. perdón, pero No, no. con él, con él aprendí muchas cosas, sé lo que a él le gustaba, lo que comía, acaricié sus pies hasta el momento de que él parte, sé lo que dijo cuando él se fue, y la verdad que bueno, fue quien me introdujo en el aikido y yo tuve dos maestros, tengo mejor dicho, tuve un maestro que me enseñó la marcialidad del aikido y tengo un maestro que me enseñó la filosofía y la inteligencia del aikido. Yo creo que la vida me dio un plus importante. Y con respecto a su pregunta, eh, mi pensamiento siempre fue que donde haya una persona donde haya una persona que levante la mano y que diga yo quiero practicar aikido, ahí voy a ir yo. En bicicleta, en tren, en avión, lo he hecho en un montón de formas y ahí voy a ir yo con mi aikido o mi forma de practicar a llevar el aikido. Y fundamentalmente las provincias no sucede eso, ¿no? Pero yo soy provinciano, yo soy mendocino y me Claro, pareció que como gigante que había que regar el país. claro. Qué bueno, qué bueno. Eso es muy bueno porque eh, es verdad lo que usted dice, lo que dijo al principio, que es que muchas veces las cosas suceden en Buenos Aires solamente y entonces hay como una especie de olvido del interior o el pensamiento es, bueno, si quieren algo que lo vengan a buscar, que vengan del interior em, a Buenos Aires. Y usted como que cambió ese chip, digamos. Lo Sí, dio vuelta. pero ahora es como que se equiparó con las redes sociales y con la tecnología. Pero antes no lo había, Hernán. Claro, claro. Antes no lo había. Mm, Entonces, usted no tenía un celular. Un chico, una persona hoy de 30 años, o casi, sí, 30 años, me va así como. No había celular. Había un hongo donde usted podía hablar por teléfono a una casa de línea y no todos tenían teléfono de línea porque para que le dieran la línea tenía que estar 3 años haciendo trámite o 2 años haciendo trámite. y pagando Entonces no una había suma, celular ¿no? Salían y caras una las líneas suma telefónicas. y salían muy caras las líneas telefónicas. Mm, Entonces los videos eran las cintas esas grandes, HD se llama, no, perdón, VHS, ¿cómo se llama? VHS, VHS, sí, sí. VHS, ¿sí? Y las que yo veía era todo con nieve, era y apenas podía ver Osense y a ver algunas cosas y teníamos una o dos cintas de esa y nada más, ¿sí? No teníamos otra cosa. Entonces había que meterle el cuerpo. Ahora con la tecnología usted puede llegar a un maestro, a un instructor, puede enviar las técnicas, o sea, es como que mucho más liviano, es como que mucho más rápido. Ahora el interior está conectado totalmente, el mundo está conectado totalmente con las redes sociales, pero antes había que ponerle el cuerpo. Y ponerle el cuerpo era viajar
1200, 1300, 3000 kilómetros, y llegar y dar clase y luego volver otra vez a la rutina en su casa, y no era fácil, y a veces con toda la familia, ¿no? Toda la familia. Claro, usted viajaba con su familia, o bueno, viaja o viajaba. Yo, yo viajé siempre con mi familia, pobre mi familia, porque yo tenía, por ejemplo, yo tenía un 504, ¿sí? Modelo 96, un 504 blanco, modelo 96, que le cuento una anécdota. Yo era como Cato, Cato el que usaba la máscara del avispón verde, Sí, porque el Sensei Miyazawa, cuando viajaba, que los viajes más largos que él hacía era, qué sé yo, Tucumán, Mar del Plata. No había muchos viajes porque no tenía muchos dojos así, no tenía gran cantidad de dojos. La suma de dojos que él pudo llegar a tener fueron 21, y de los 21 creo que activo deben haber sido 18 o 19 dojos, y su gran mayoría estaban en Buenos Aires, eran pocos los que estaban en el interior. sí. Pero cuando él viajaba, yo lo iba a buscar en el 504 y lo llevaba a Aeroparque, y si alguna vez, y algunas veces que viajó a Europa también lo llevaba yo a Ezeiza. O sea, yo era Sí. el chofer, ¿sí? Ujú. Entonces, curioso porque a veces yo no he sido muy puntual en algunas ocasiones, pero por ejemplo, él me decía a las 5 y él 5 menos cuarto estaba afuera con la mochila y la valijita. Menos Sí, cuarto, ¿me entiende? sí. Entonces, Muy japonés, ¿no? conociéndolo, muy japonés. Me desesperaba para poder llegar a tiempo, ¿no? Y Sí. ahí lo iba llevando al sensei a su lugar. Y lo que le quería contar, que este 504 tiene historia. Yo lo llevé al dojo. Yo Ah, fui el y le chofer quedó del dojo, en- claro, en el 504, Roshu porque el viajó en dojo el 504. viajó en el 504 porque él viene en el año 97, si mal no recuerdo, y las dos, digamos, asociaciones o organizaciones que estaban directo con el Hombu Dojo, Sí, en ese momento era Kurata Sensei y Miyazawa Sensei. sí. Pero los dos estaban separados y tenían su organización aparte, y no se juntaron para recibirlo al dojo. ¿Me entiende? Ah, sí, sí. Entonces, primero vino el dojo a Jeva y dio un seminario en Jeva, en el centro, Ujú. en la calle Perón y 9 de Julio casi. Sí. Y, y después da el seminario para Kurata Sensei en el CENAR. Entonces, Mm, mientras estaba con la asociación, ¿sí? sí. Yo era ¿cómo es que se llama? El piloto de la nave en 504 que nos llevaba al dojo, que el dojo no era Sí. dojo, no era dojo, Claro, en ese momento no era Dojo todavía, era no era Wakasensei. dojo. Era Claro, Waka Sensei, exactamente. claro. Lo hospedaron en el Sheraton, y bueno, y después yo iba con Sensei Miyazawa, porque por ejemplo, cuando Doju, ¿cómo es que se llama? Vino a Jeva, Kurata Sensei venía, se sentaba en un banquito para presenciar la clase del Doju con Sensei Gus, con Luis Ah, Gus. sí, Y sí. después, cuando le tocaba a Kurata Sensei, yo iba con el Sensei, nos sentábamos los dos en un banquito y mirábamos la clase, ¿sí? Del dojo con Sensei Kurata. No se juntaban, Ujú. no estaban separados, ¿no? Claro. Así que, bueno, y el 504 lo llevé al dojo. Y ese 504, yo, por ejemplo, no tenía aire acondicionado, ¿sí? Sí. Y viajaba a Mendoza, viajé a San Juan,
viajé, qué sé yo, al norte, al sur, y me iba con mi familia, y tardaba mucho, ¿no? Tardábamos mucho. Entonces, iba como el circo, ¿sí? Iba con mis hijos y el tatami Ujú. arriba, Los que tatamis tengo arriba en el techo. en el techo del... Y entonces, por ejemplo, qué sé yo, íbamos a Mendoza y me ponía, y con los alumnos adentro del 504, íbamos amontonado como piojo en costura ahí. Todos Ujú, adentro del 504, salíamos de a montones en el 504, y ahí, por ejemplo, no sé, íbamos a mi pueblo a la consulta que ni conocían Aikido, ni conocen el Aikido. Armábamos el tatami en la plaza y exhibíamos el aikido. Muchas veces llovía, ¿sí? sí. Igualmente, nosotros, ya la gente ni iba, habían 4 o 5, pero nos Claro. divertíamos. No sabe cómo nos divertíamos. Hacíamos un kokyunage y, por ejemplo, como lo tiraba en el tatami, en la goma eva, hacía Ujú. patito el cuerpo. Entonces salía fuera del tatami, sí, pero todo resbalando, pero nosotros no le aflojábamos. Y ahí, por ejemplo, íbamos a Tunuyán, en Mendoza, y llevamos el tatami, armamos el tatami, donde podíamos íbamos y practicamos. Y esas son cosas muy lindas, y esas son cosas que siembran, y crean lazos enormes, y son cosas que uno se lleva en el corazón. Y la verdad que yo estoy muy agradecido a todos aquellos alumnos que me acompañaron, compañeros míos que me acompañaron, y fundamentalmente a mi familia, porque hay que estar al lado de una persona que esté tan loca como yo. ¿Me entiende? Porque ellos estuvieron y estaban, y Aikido, ellos, eh, qué sé yo, desde la mañana a la noche comían Aikido, pobrecitos. Y algunos, hasta en un momento se sublevaron y dijeron, yo no quiero Aikido. Y yo nunca los forcé. Volvieron, están, y hoy me siguen acompañando de la misma forma. Usted practica o sea, toda su familia practica Aikido, ¿no? Toda mi familia practica Aikido. Ahora actualmente Gonzalo no está practicando. En un momento estaba dando clases en la noche, pero Sí. su trabajo lo complica bastante, a pesar de tener una habilidad para mí, una habilidad impresionante. ¿Sí? La verdad que se me llena un poco la boca de saber que la calidad y la habilidad que él tiene, la sensibilidad que tiene con el aikido, Gonzalo es cuarto dan, y en este momento no está practicando porque su trabajo le lleva mucho, Ujú. y como es director de arte, tiene filmaciones que hace con otros países y se queda hasta muy tarde en la noche, entonces se le complica mucho, ¿cómo es que se llama? Los horarios. Tiene que estar y Claro. tiene que dirigir cosas, y entonces se le complica. Entonces es el que menos está practicando, pero el resto está full. Es más, y siempre pensé que alguno iba a dejar o qué sé yo, y no, y siguen y están ahí, qué sé yo, hasta Kenzo, que es el más pequeño. eh, Ujú. Kenzo Kenzo va a cumplir o está en camino a los 11 años de Aikido. Entiende lo que le Fua, digo, ¿no? qué Tiene, barbaridad. tiene 14 años, ¿sí? Y Claro. cumplió hace poquito 10 años, ¿sí? 10 años de Aikido. Desde que nació en la cuna, hace Aikido. Por ejemplo, le voy a contar una anécdota, no sé si, qué sé yo, perdón que me explaye de esta forma, ¿no? No, no, Resulta usted cuente tranquilo lo que quiera. Andrea estaba embarazada y iba a dar a luz, a Kenzo. Ujú. Kenzo nace, y ¿qué pasa cuando una mujer tiene un hijo? Tiene que ir a casa, tiene que descansar y dedicarle el tiempo a su hijo, Claro. ¿no? Nació Kenzo y me dice Andrea, no quiero ir a casa, quiero ir al dojo. ¿Eh? Sí, al dojo. Y nos fuimos con Kenzo al dojo. Y yo seguí dando clase, y Kenzo estaba en una cuna en la punta del dojo, y Kenzo nació, se crió en el dojo. Yo recuerdo, ¿sí? Una habilidad que tiene Kenzo, que por ejemplo, cuando Kenzo se incorpora en la cuna, cuando se sienta en la cuna, se empieza a sentar
y se empieza a macar adelante haciendo los movimientos de makuhō y empieza a golpear sus piernas y su cuerpito con las manos, ¿sí? Cuando apenas Sí. era un bebé. Y tuvo una habilidad enorme que yo no recuerdo, y capaz que se lo puede preguntar en algún momento a Andrea, pero Kenzo creo que a los 4 meses o 5 meses silbaba. Ah, Es mira. loquísimo. Silbaba Sí. muy claramente, silbaba. Y yo preguntaba en el dojo quién era el que silbaba mientras yo daba clase. Nadie decía que silbaba, era Kenzo, en la Era. cuna. Él Era Kenzo en la estaba, cuna. él estaba en el dojo mientras usted daba clases. Todo el tiempo él Todo el- estaba en la cuna, ahí. Y después, bueno, él comienza a hacer aikido desde chiquito, desde que era un bebé. Él era muy pequeño, tenía 4 años, y ya estaba en las clases de aikido. Hoy tiene Claro. 14 años, es cinturón azul, está súper atrasado en sus graduaciones, es cinturón azul, pero tiene 10 años de práctica, más pasado 10 años de práctica. O sea, Una usted barbaridad. calcule que una persona llega a primer dan con 5 años. 5 años de Él práctica, tiene, claro. lo duplica. Y Claro. sigue practicando. Y hay muchas veces que me digo, bueno, este se va a cansar, pero no, parece que salió cabeza hueca también, cabeza dura. Parece que sacó de usted lo de no aflojar, ¿no? Y de darle. No, Sensei, el tema de la práctica de los chicos, porque hay un tema que usted varias veces lo escuché hablar con respecto al tema de los chicos, del año en el que pueden iniciar y demás. Y eh, bueno, en este caso Kenzo, que practica desde muy pequeño, pero digo, los chicos, ¿en qué edad está bueno o en qué edad es preferible que arranquen? Me refiero que más allá de las habilidades del chico, ¿no? A si después no se cansa, porque hay un tema hoy en día que tiene que ver con esto de la constancia, de continuar una actividad durante muchos años. ¿Qué opina con sí, respecto a eso? Va, de su experiencia, porque usted tiene muchos chicos, ¿no? En el dojo. sí. A mí me parece que un chico tiene que comenzar a practicar aproximadamente entre los 10, 12 años, ¿sí? Ujú. Sí, Si de ese chico quizás pueda continuar, porque si no es mucha carga, ¿sí? Me claro. parece que esa sería la edad ideal y donde también su cuerpo es como que se está formando y me parece que es la edad ideal, aunque en nuestro dojo y la vida me ha mostrado de que, bueno, practican desde los 6 años, por ejemplo, 6, 7 años, hay un grupo de 7 años a 12 y de 12 a 14 o 16, y después los 16 no se quieren ir del grupo de los chicos, les cuesta De los mucho ir chicos. con los grandes porque se Ahí divierten tienen que hacer mucho. un cambio, ¿no? O sea, a partir de esa Hay edad ese cambian. cambio, sí, y ese cambio les cuesta. Ese cambio Mm, les cuesta porque en el Aikido para chicos nosotros lo hicimos jugando. sí, Ese Aikido para chicos, yo le implementé juegos que tenía de la montaña, desde mi pueblo, porque imagínense que no había casi Aikido para chicos. Cuando yo había empezado, claro. nadie le quería dar Aikido para chicos, porque no les Mm. gustaba, porque era difícil, y nadie quería darle Aikido para chicos. Tiene sus Y yo, complicaciones, ¿no? Darle. claro, pero en esa época, imagínense, si era como la época de Samurái, las mujeres se iban llorando con un sankyo, porque había era mucho más, como podría decir yo, más áspero, ¿no? El aikido. Mm, sí, Entonces, y con los chicos no querían, o sea, aquel que intentó era mostrarle directamente el aikido y los chicos es como que no entendían o se aburrían, pero el chico quiere claro. jugar, es muy rápido mentalmente, pero tiene un periodo corto de atención. De atención, Entonces, claro. claro, hay que mezclar entre el juego y la práctica. El juego es el regalo, ¿sí? Claro. Y la práctica la incorpora con una velocidad
extraordinaria, ¿sí? Los nombres, digamos, el idioma japonés lo incorpora rapidísimo, Sí, más rápido que sí, el adulto. sí, me pasa, por En- ejemplo, mi hija más chica cuenta en japonés. eh, claro, son y tiene tres velocísimos. años, porque me escucha a mí contar en japonés y ella cuenta y yo me la quedé mirando el primer día que empezó Ichi, Ni. Y yo dije, pero... Y me miró como diciendo, ¿viste? Yo también puedo decir Yo, te- eso. claro, yo tengo compañeros míos que tienen 40 años de japonés, con todo el respeto, y no cuentan hasta 30. Claro, Entonces, hoy es otra cosa. Hoy es otra sí, cosa, es como que son velocísimos los chicos. Pero lo que hay que hacer es no saturarlos y jugar. Y ellos quieren todo el tiempo cosas nuevas. Todo el tiempo quieren cosas nuevas. Bueno, hoy todo el mundo está con la tecnología, ellos no quieren abandonar, están todo el tiempo con la tecnología y lo que me parece que el aikido les hace bien para poder, ellos puedan reconocer su cuerpo, ¿sí? mm, Para que ellos conozcan el movimiento del cuerpo, conozcan lo que son, eh, digamos, límites o, digamos, disciplina de la cual ellos no disciplina, están ¿no? muy acostumbrados. La disciplina, porque el japonés es muy disciplinado, ¿sí? Claro. A veces uno piensa que son muy inteligentes, pero no, son disciplinados, son Muy súper disciplina. disciplinados. Y Claro, por aceptan, ejemplo, aceptan los chicos esa disciplina en el dojo, digamos que no sé si siempre después la tienen en la casa. Digo, esa disciplina de cumplir con ciertos, porque hay una cuestión de etiqueta implícita en la práctica del claro, aikido. los va cambiando esa etiqueta, los va cambiando. Los otros- Yo recuerdo que daba en el colegio lenguas vivas y daba mm. aikido, y daba aikido, le di aikido como a 150 o 200 chicos porque era gigantesco el dojo. Y a veces Impresionante. iba, La cantidad de yo chicos. lo llevaba, yo lo llevaba a Gonzalo, me lo llevaba como ayudante mío porque eran tanta cantidad, y a Nicolás Leni, que eran chicos. Gonzalo habrá tenido 12 años, 13 años, una cosa así, no más de 13 años, creo. Y, ¿cómo es que se llama? Los llevaba ahí a Lenguas Vivas para que me ayudaran, y yo les daba todo junto, imagínense, era un caos. Una Yo locura. llegaba a mi casa, parecía que tenía gripe, y siempre me pasaba que yo llegaba como si tuviese gripe. Y Mm. no sabía porque me estresaba los gritos, hasta que, bueno, me dan un megáfono, ahí cambió un poco, y cuando divido la clase por edades, me ayudó un montón. Cuando dividí la clase por edades, me ayudó muchísimo, muchísimo Claro. eso. Pero, ¿por qué ahora llego ahí a esta escuela, ¿no? A Sí. Lenguas Vivas? Un día me llama la directora, ¿sí? Me Ujú. llama la directora y me dice, mire, Sensei, le quiero pedir un favor. Dice, nosotros tenemos un evento, tenían un evento de gimnasia, qué sé yo, o algo así, con otros colegios. Y Sí. tenemos un tema con la disciplina de los chicos, qué sé yo. En realidad me dice, le voy a decir la verdad. Cuando usted va y están los chicos y ustedes les dice sentarse, a ponerse ¿cómo es que se llama? Hagan fila, ellos parecen soldados. Cosa que con los profesores no pasaba así. Yo le quiero pedir que nos acompañe solo a llevar los chicos y a traerlos. Este, Eso es la disciplina del aikido. Le Claro. digo, claro, es la disciplina. Yo le decía, fulano de tal, ahí, tac, parados, Pa- quietos, sentados. Y no era una cosa así, eh, si bien es una disciplina, es el respeto, ¿sí? El claro. respeto, pero a la vez el cariño, ¿sí? Porque tiene que haber cariño también, porque si es algo muy duro, ellos no quieren, ¿no? No les No, gusta. Se ve no les que gusta. el aikido les mete eso que es la disciplina. Claro. Este, y bueno, los chicos van cambiando, van entendiendo de que tienen que respetar al otro, de que no, por ejemplo, en el aikido a veces vienen chicos que tienen diferentes, que son chicos que tienen algunos problemas
de atención. sí. Entonces empiezan a golpear el tatami, empiezan a correr y no paran de correr cuando todos están sentados, pero con el tiempo él se acomoda. Él se acomoda, Mm. empieza a entender y eso es fantástico. Me parece que es algo que el Aikido les va regalando o nos va regalando y está muy bueno. Hablo mucho. Usted, no, está perfecto, Sensei, me gusta mucho. Usted dio clases para chicos con capacidades diferentes, ¿no? Sí, sí. ¿Y Di cómo, clase, cómo es? comencé con ellos. Comenzó con ellos. ¿Y cómo es esa experiencia? Sí, Porque, sí, sí, dígame, dígame. mire, una vez, hace mucho tiempo, cuando tenía el dojo viejo ese que yo le decía que era un, un tinglado, ¿no? Sí. ¿Hay Se me fotos de ese dojo, ocurrió, Sensei? Perdón que lo interrumpa. deben haber fotos, deben haber Bueno, fotos de ese dojo. estaría bueno Hay que conseguir y preguntarle. mostrar porque a veces, después en un ratito lo voy a llevar a charlar un poco sobre el dojo, ¿no? El dojo actual, que no es el de la calle Fleming, es otro. Eh, a mí me Sí. gusta luego siempre poner en el episodio, poner unos links y que la gente, aparte de escucharlo, pueda ver. Eh, pero digo, está bueno capaz mostrar un poco esa progresión, ¿no? De lo que fueron los dojos. Eh, Yo puedo buscar algunas fotos y podemos sí, preguntarle a Andrea si sí, tiene alguna de esas fotos de esa época. sí. Estaría Es muy buenísimo. loco, ¿no? Muy loco. Cuando me acuerdo que cuando estábamos armando el tatami, teníamos que perforar el piso y ese era un taller, estaba pintado color azul y amarillo, Mm, con pintura, lo que se llamaba pintura al aceite. El piso no sí. se podía penetrar, con las mechas se rompían porque no podíamos perforar. Y yo me acuerdo que hicimos el tatami con Andrea y poniendo la viruta de goma en la madrugada, ¿sí? Eran, no sé, 3 4 de la mañana, trabajamos los dos, íbamos llevando las bolsas de viruta y nos quedamos dormidos sobre la viruta. Amanecimos al otro día, ¿sí? Dormido, todo lleno de viruta, porque de tanto trabajar en ese dojo viejo. Y tienen que haber fotos, tienen que haber algunas fotos de ese dojo, seguro, porque ahí Sí. hacíamos fiesta de fin de año, era muy lindo, era muy gracioso el lugar. Y luego el dojo nuevo que costó también muchísimo, pero muchísimo trabajo. Sí. Sí, de ese Con los hay chicos, fotos. perdón, Sí, con los perdón, chicos, perdón, perdón. me preguntó, con los Sí. chicos, en un momento cuando estaba en ese dojo viejo, no sé por qué, después yo me doy cuenta por qué. Resulta que un día se me ocurre a mí de que, de que los ciegos podían Ujú. practicar, igual que los sordomudos, perfectamente aikido. Sí. Entonces, empiezo a buscar, a ver si yo quería enseñarle a los ciegos y a los sordomudos. Y empecé a preguntar dónde había un lugar. Y resulta que acá en San Isidro, en la calle Tonkinson, había un Ujú. instituto, un lugar donde iban todos los ciegos. Sí. Y bueno, yo me voy a ese lugar, me presento, primero pido para que me atienda la directora y bueno, hasta que me atiende y le digo que a mí me gustaría darle clases de aikido a los ciegos. Pero Sí. imagínense, si no conocen el aikido y si le habla Claro. de un arte marcial, piensan que se van a patear. Y cuando, por ejemplo, ellos jugaban con la pelota esa que tiene cascabel y que les estaba yendo muy bien, que jugaban al fútbol, o, digamos, y que se movían de otra forma, y yo le fui y le planteé el aikido. Sí. Y ella me escuchó, y me preguntó o sea, ella pensó que yo iba a buscar una paga. Yo le Mm, dije, no, no quiero que me pague. Yo quiero practicar aikido con los chicos. Tengo un lugar preparado como para que ellos vengan, ¿sí?
O puedo sí. venir acá al instituto y quiero darle clases a los ciegos. Que en ese momento yo le dije que a los no videntes, y ella me dice, no se dice no vidente, me dijo la directora, se dice Mm. ciego. Ah, ¿Sí? El no es como que ya está, como que terminó, que va a ser siempre así. Pero se le dice ciego. Me corrigió eso de no vidente. uno intenta ser políticamente Eh, correcto cuando dicen no vidente y en realidad claro, no lo claro. comprendo. En realidad no, ellos no. Es igual que, por ejemplo, cuando los quiere ayudar, uno los toma del brazo, ¿sí? Porque Sí. lo quiere ayudar y no sabe que él, el ciego, lo tiene que tomar del brazo a usted, por ejemplo, ¿no? Mm. Y son cosas que yo fui aprendiendo, ¿no? Bueno, y fui ahí y ella no me escuchó, no me escuchó, no sé, no me escuchó. Bueno, yo volví al dojo y seguí practicando aikido. Un día tocan el timbre y aparece Sí. una mujer y me dice, hola, hola, dice, se presenta Graciela, creo que se llamaba, y me dice, yo estaba en la escuela de, no sé cómo se llamaba la escuela, de ciegos, y escuché cuando usted hablaba con la directora. Yo soy la profesora de educación física de los ciegos y quiero Ajá. traer en ese momento eran 3 o 4 chicas que quiero que practiquen con usted Aikido. Mm. Fue lindísimo eso. Y ahí llegaron 2 Natalias y otra chica más. Las Natalias. Las ¿Sí? Natalias. Ujú. Sí. Una vivía en Tigre, ¿sí? Era bajita, ¿sí? Morruda. La otra tenía un aspecto alemán, bien alta, ¿sí? Rubia. Y las 2 ciegas. Fue fantástica mi experiencia. Fantástica porque yo tenía que pensar cómo llegar a ella y Claro. cómo practicaban. Cómo practicaban. Llegaron un momento que hacían hasta Shichuwasa. Ah, Era mire usted. impresionante la calidad técnica que tenían, porque tienen otro instinto. Yo aprendí un montón con ellos. Ellos sienten la energía de las cosas. ¿Y sabe qué me pasó? Que aprendí, por ejemplo, un momento, la profesora también venía a practicar Aikido. Ah, mire, qué Graciela, interesante. Muy bueno. vino a practicar Aikido. Entonces me dice, mire, Sensei, que estaba bueno lo que yo le enseñaba, pero a nosotros nos gustaría que usted, ¿sí? Eh, sienta lo que siente un ciego. Mm. Entonces, nosotros les queremos pedir que usted se ponga unas gafas y que las clases las dé con unas gafas, o sea, gafas no sé cómo se llama, tapado los ojos, Ah, como ¿sí? una venda De, que le de impide ver, tela, digamos. una venda negra que tenía, son como las para, que son para dormir, ¿vio? Que a veces en los Sí, viajes se ponen para dormir. sí, Así, sí. traían una de esas y las clases las tenía que dar así. Bueno, Y y usted la verdad accedió que así. fue una experiencia. Sí, claro, por supuesto que accedí, porque Mm. aprendí un Claro. montón. Aprendí primero lo bueno que el aikido está dentro de mi cuerpo y que lo tengo Mm. presente todo el tiempo y que la sensibilidad es otra, ¿sí? Y sabe que aprendí que las paredes tienen energía, que las Sí. cosas están vivas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando me movía con ellos, ¿sí? O con ellas, porque eran todas mujeres, me Mm. movía con ellas y cuando me acercaba a una pared, sentía como si fuese un colchón de aire, una cosa así, Sí. ¿sí? Que como que era más denso ese colchón de aire. Y ahí yo me daba cuenta que estaba la pared. Mire. Era increíble eso. O sea, me había puesto tan finito que sentía al otro donde estaba. Y ellas tienen eso, mediante la voz. Ellos, por ejemplo, el ciego, mediante la voz, sabe qué edad usted tiene. Y si le Ah, escapa por 1 o 2 años. Por ah, ejemplo, mire. para reconocerlo, tocan su cara y se dan cuenta cómo es. Es increíble la fineza, el oído y el sentir. Eh, con ellos empecé a tener una relación muy buena. Hablábamos, por ejemplo, de las parejas y la sensibilidad en las parejas son mucho más profunda que las nuestras y se parecen mucho al japonés.
ellos no tienen el sentido de lo que es después de un beso. Ellos palpan y sienten el beso mismo, ¿me entienden? El Sí. gusto, el sentir, ¿cómo le puedo decir? El sentimiento puro del amor. No sé si puedo expresar lo que quiero decir. Sí. Tienen una sensibilidad sumamente fina, absolutamente fina, como el oído, como las distancias, el contarlos cada movimiento y cada centímetro. Tenían que subir, después cuando nos cambiamos al dojo, tenían que subir la escalera. Y le voy a Ujú. contar una evidencia. Andrea tiene un tema por los cuales siempre hemos discutido. A mí me gusta, por ejemplo, tengo mucho el tema de la estética. ¿Sí? Sí. Yo tengo un tema con la estética, ¿sí? Que las cosas estén bien, que funcione, que sea ordenado, minimalista. Y Andrea tiene un tema con que quiere cambiar los muebles siempre de lugar. O sea, a ella parece que la aburre. Entonces, por Sí, ejemplo, actualmente tenemos una mesa en el comedor que estaba en forma, un ejemplo, vertical. sí. Y para mí está bien ahí porque estéticamente está bien ahí. Y cuando yo a veces salgo, vuelvo y está horizontal. Y si no, la quiere poner cerca de la ventana. Pero estéticamente no está, pero ella la quiere cambiar. Entonces, Ujú. ella siempre tuvo eso. Entonces, Sí, en el dojo viejo, subía las escaleras las chicas, entonces iban con el bastón, ya calculaban, para ir al colectivo la acompañábamos y después ya subían solas. Y por ejemplo, para entrar al tatami grande en el dojo que teníamos en Fleming, habían unos sillones color bordó, muy cómodos, unos sillones muy cómodos, bordó, que eran de caño, y sí. ellas ya ubicaban los sillones, tocaban con el bastón, se sentaban, pero cada dos por tres se sentía pa, ¿sí? Ellas, las chicas, a los golpes con los sillones. Andrea había cambiado los muebles. O sea, cada tanto le giraba toda la recepción y ellas decían, otra vez Andrea cambió todo. ¿Eh? Así que bueno, son un poco los recuerdos que tenían. Está muy Y, bueno. y otra cosa más, después descubrí por qué quise dar clase a las personas, a las personas que tenían, digamos, discapacidades, por decir así, a los Sí, ciegos, que ahí comencé con los ciegos y después con otros chicos, ¿no? que eran eh, hemiplégicos, cuadriplégicos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí. ¿sabe por qué lo hice? Yo pensé por qué lo había hecho, por qué había querido hacer eso, por qué eso había llegado a mi mente. Y Mm, sabe que descubrí qué descubrí. que lo había hecho porque mi abuelo era ciego y yo no me Ah, di mira, cuenta de eso. Y mira. sabe que cuando la directora del colegio me preguntó ¿por qué usted quiere hacer eso? No supe responderle claramente porque le dije porque me parecía que el aikido le podía dar a los ciegos una oportunidad de poder mover su cuerpo y quizás una oportunidad de vida a futuro, que eso no lo logré, porque a mí me hubiese gustado tener instructores ciegos y que Ah, esos mira. instructores ciegos se preocuparan por los mismos ciegos y que también ellos pudieran dar clase y pudieran vivir, aparte de lo quizás de lo que le pueda dar a llegar el Estado, pudieran vivir de lo que puedan generar dando clase. Ese era Claro. lo que yo le contesté a ella, pero en realidad mi abuelo era ciego. Mi abuelo se llamaba Esteban Palma y él Sí. quedó ciego por cataratas porque antes no se operaban, ¿sí? Y él quedó ciego desde muy joven, pero muy, muy joven, y se movía muy bien, ¿sí? Este, Mi abuelo tenía 70 años, más de 70 años, y tenía un hermano, ¿sí? que tenía más o menos la edad, y yo me acuerdo que yo le hacía masajes en las rodillas a mi abuelo cuando era muy chiquitito, nos juntábamos los domingos a comer como toda la familia, y Sí. se hacían apuestas, y los dos hermanos corrían, o sea, corrían una maratón de, por ejemplo, 5 cuadras o algo así, y mi abuelo era ciego.
Entonces yo le hacía masajes en las piernas a mi abuelo y me iba adelante de él diciéndole dónde estaba o para que me sintiera para poder competir por el hermano. Con el Y hermano. jugaban por una manzana de vino y el asado, ¿me entiendes? Y Sí. los viejos se movían, era un espectáculo. Y Qué toda mi espectacular. familia, que era mucho, gritando alrededor de ellos, ¿no? Cada familia, ¿cómo es que se llama? Arengando a su abuelo, ¿sí? Y Sí. bueno, y yo acompañaba a mi abuelo ciego. Ujú. Me Qué estoy impresionante. emocionado. Bueno, Eh, bueno, muchas gracias por el recuerdo, Sensei, es muy personal. Qué, sí, me qué, emociona qué pensar. qué llamativo que es esto, ¿no? Que usted cuenta de que muchas veces nuestras acciones, lo que hacemos, capaz, tiene un origen que no conocemos en el momento, ¿no? Es decir, usted en este caso quiso dar clases para ciegos, pero en ese momento no sabía por qué era y lo descubrió No sabía después. por qué. Y eso es muy Después. interesante. Sí, muy Sí, interesante. tal cual. Sí. Y otro punto que me llama la atención de esto es que muchas veces se discute sobre la existencia o no del ki o de esta energía de las cosas y de las personas. Y usted nos lo acaba de contar que cuando se tapó los ojos, cuando se privó para poder llegar mejor a las personas ciegas, se dio cuenta de que las cosas tienen vida, dijo, creo literalmente, ¿eh? Entonces es Sí, como las que, cosas tienen vida. Porque claro, fíjese que un ciego lo siente, lo claro. huele de lejos, lo siente. Es Ujú, tremendo. Él siente que hay alguien y siente la sí, pared y siente las cosas. Yo sentía esa energía. Es como que brotara no sé si un calor, ¿me entiende? Que no era calor, no era calor propiamente que tiraba, pero había algo. Era un colchón sí. que sabía que a 15 centímetros de la pared, más o menos, estaba. Y ahí me indicaba que estaba la pared. Eso es lo que yo sentí. Claro. Es impresionante, ¿eh? Porque realmente, Impresionante, sí, sí, sí. Lindo, lindo, sí.